Bueno, eh, no sé en qué orden ustedes vayan a revisar y estudiar las charlas, pero finalmente el orden de los factores no altera el resultado. Para mí esta es la última charla que les estoy grabando. Ojalá lo pudieran seguir en el mismo orden para poder lograr entender un poquito la lógica de la elaboración de todo un proceso que implica trabajar con el paciente desde el consentimiento informado, la elaboración de la historia clínica, eh, el emitir el diagnóstico fisioterapéutico a partir de una adecuada evaluación, proyectar el plan de interacción terapéutica y de alguna forma este estado de salud por niveles nos permitirá entender por qué hacemos lo que hacemos, y a eso me refiero cuando hablamos de la justificación. Ya las justificaciones sobre por qué colocamos o proponemos dentro del plan de intervención alguna modalidad física o algún tipo de ejercicio terapéutico no pueden ser las justificaciones de copiar y pegar de un texto o copiar y pegar de internet, que quizás es un poco más fácil sin colocar tampoco ningún tipo de referencias. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer la construcción de una justificación a partir de lo que conocemos como el estado de salud por niveles. Volvemos entonces a recordar en qué momento estamos y estamos dentro de un sistema de movimiento. Este sistema de movimiento inició en el año 1990 y es el momento histórico en el que la fisioterapia se ha querido ubicar, entendiendo de alguna manera que cuando hablamos de sistema de movimiento, y ya lo habíamos repetido en una conferencia anterior, nos vamos a referir exclusivamente al trabajo que hacemos sobre un individuo que no solamente asiste por una alteración en su sistema musculoesquelético, sino cómo esa alteración en su sistema musculoesquelético empieza a alterarme todo un sistema de movimiento. Ya la Asociación Americana de Terapia Física se refería a que las alteraciones de movilidad son problemas básicos al que se ha de dirigir la actuación del fisioterapeuta. Y no se refiere solamente a amplitud de movimiento articular, sino hablamos de un compendio de alteraciones de movimiento específicas. Volvemos entonces a recordar que estamos dentro de un sistema de movimiento y que ese sistema de movimiento depende probablemente en cierta medida del sistema musculoesquelético, pero que de alguna forma también tiene que ver con un sistema digestivo, el neurológico, el cardiopulmonar, el endocrino metabólico, tegumentario, genitourinario. Por eso tenemos que mirar a nuestros pacientes como un todo para poder en ellos hacer el mejor abordaje en torno a su pronóstico funcional. Miremos entonces de qué se trata todo este cuento del sistema de movimiento. Resulta que nosotros tenemos que mirar de alguna forma que todo lo que ocurre en el organismo no ocurre desde lo macro únicamente, sino que las funciones van desde lo micro. Entonces, aquí separemos algunos aspectos. Cuando yo me voy a todo el organismo, o sea, hablar de todo el organismo, es la alteración en la función. Es ese paciente que lo observamos caminando y tiene una alteración en la marcha por una disfunción o por una deficiencia a nivel de la articulación de la rodilla o de la cadera o del tobillo. O sea, es lo externo que alcanzamos a ver. A nivel ístico orgánico ya me refiero en sí a las funciones que empiezan a estar deterioradas en ese individuo. O sea, me refiero específicamente a la alteración por sistemas. O sea, que esto yo ya lo tengo armado y organizado cuando me refiero a funciones dentro de la CIF y cuando me refiero a actividades también dentro de la CIF. O sea que este pedacito yo ya lo tengo armado, podría decir que no me preocupo más por él. Ahora tengo que empezar a mirar desde lo micro y entonces empiezo a mirar la célula. Si esa célula como unidad funcional
de la fisiología y de la biología de los sistemas se altera su función, pues obviamente empiezan a alterarse los sistemas. Pero ¿por qué se puede ver alterada la célula? Esa célula se puede ver alterada porque no hay una adecuada actividad enzimática, porque las moléculas no se integran adecuadamente y entonces hacen que el metabolismo o el funcionamiento normal de la célula no se dé de una forma adecuada. Pero entonces las moléculas o este nivel molecular, ¿a quién le va a echar la culpa? Pues simplemente le va a echar la culpa a los átomos, porque realmente una molécula se forma es por una sumatoria de átomos. ¿Y qué son los átomos? Unos elementos químicos. Entonces, si yo tengo una alteración desde lo micro, todo esto va a verse reflejado en todo el organismo. Entonces ahí es cuando logramos identificar dónde es que aparece el sistema del movimiento y cómo así que si una persona está presentando un dolor lumbar y probablemente yo hago una evaluación y no le encuentro nada en el tejido, no le encuentro nada en la movilidad, no le encuentro nada a nivel muscular, pero cuando empiezo a mirar a nivel digestivo encuentro que hay una inflamación muy importante. ¿Y por qué puede haber una inflamación muy importante? Porque resulta que puede haber un déficit en esos elementos químicos que hacen, por ejemplo, que no haya suficiente oxígeno, no haya suficiente hidrógeno, no haya suficiente carbono, entonces no se me van a formar unas moléculas como es la molécula de agua que hace posible que el metabolismo de la digestión se dé de mejor forma y adicionalmente si no hay agua pues esa célula se me va a deshidratar, me va a producir una inflamación a nivel del sistema digestivo y finalmente esa inflamación es tan grande que me va a afectar todas esas estructuras musculares adyacentes alterando una función que puede ser de movilidad y si vamos a ver, claro, la función se alteró por la falta y la alteración de una función a nivel del sistema digestivo. Entonces, así es como empezamos a integrar el sistema de movimiento. Y aquí, en primera medida, cuando ustedes vayan a organizar este sistema de movimiento, esto no tiene un orden. Ustedes pueden empezarlo a estructurar desde donde quieran. Ya les he dicho que este aspecto de todo el organismo se refiere a actividades y esta parte de psicoorgánico se refiere a funciones. Entonces ustedes pueden empezar a organizar o por el átomo o por la molécula o por la célula. Lo que quiere decir es que cuando yo lo mire, si yo lo miro de derecha a izquierda, tiene que tener la misma interrelación que si lo miro de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o si lo miro del centro hacia la izquierda o del centro hacia la derecha. Miremos entonces cuáles son cada uno de los elementos o a qué se refiere este cuento de sistema de movimiento. Entonces, a nivel atómico, ¿yo qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con el carbono, que me ayuda a hacer enlaces covalentes estables y vienen aquí a nivel molecular, con el hidrógeno, que me ayuda a los procesos de oxidación como fuente de energía, el oxígeno, que es el que me va a dar la estructuración a todos los componentes, y el nitrógeno, que me va a ayudar a la formación de proteínas y ácidos nucleicos. Este es el nivel atómico. Los 4 elementos fundamentales que hacen posible la vida en el planeta. Y curiosamente, con esos 4 elementos fundamentales que hacen posible la vida en el planeta, pues también hablemos de lo que vivimos hoy. Resulta que esos virus fueron los primeros habitantes que llegaron al planeta Tierra después del Big Bang y de alguna forma pues esos virus de ARN eran cargados de absoluta energía como de hidrógeno haciendo enlaces covalentes estables y por eso es que es tan difícil su proceso de destrucción. Bueno, a nivel molecular, entonces, ¿qué voy a tener como elemento fundamental el agua?
pero también voy a tener los carbohidratos, las proteínas, el glucógeno y algunos minerales que hacen posible la función celular. A nivel celular, entonces yo tengo unos líquidos extracelulares y también tengo unos sólidos extracelulares que son los que van a ingresar y me van a permitir el transporte adecuado y un metabolismo adecuado de nutrientes. Si mi medio externo está adecuado, mi medio interno funcionará adecuadamente y eso lo vemos también acá. A nivel orgánico, pues entonces miramos todos los sistemas, el tegumentario, el musculoesquelético, el digestivo, el genitourinario, el cardiopulmonar, el neurológico. Y a nivel de todo el organismo, entonces vemos la integración del sistema de movimiento a nivel de cabeza, tronco y las extremidades. Bueno, detengámonos un poco en cada uno de los niveles. Entonces, a nivel atómico, hablamos de los 4 elementos fundamentales que hacen posible la vida, pero adicionalmente el azufre y el fósforo, porque además me ayudan a formar esas moléculas básicas de esos seres vivos, que cuáles son los aminoácidos como elemento fundamental para el funcionamiento adecuado de las células, los ácidos grasos, los carbohidratos, las purinas, las pirimidinas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, polisacáridos, donde me van a ayudar a estructurar unas moléculas muy importantes como las vitaminas. Entonces aquí yo ya empiezo a decir, claro, esas clases en las que yo me moría de dejar ir o en las que me dormía o en las que no ponía atención, en las que no le veía ningún tipo de relación con lo que estaba estudiando, que son las clases en primer semestre de biología celular y molecular, pues son las que vamos a empezar a utilizar ahora para poder construir qué es lo que ocurre internamente a ese ser humano que hace posible que se mejore o que definitivamente no va a poder mejorar. A nivel de este átomo, entonces también hablamos de esas propiedades eléctricas que me permiten el funcionamiento de otros sistemas y de alguna forma propiedades eléctricas con cationes como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio o aniones de cloruro, fosfato, carbonato y sulfato. ¿Por qué? Porque estos iones van a mantener el equilibrio celular, me van a permitir regular la presión osmótica y me van a mantener el equilibrio ácido-base. Tenemos que tener claro que el potasio y el magnesio se van a acumular en el interior de la célula, mientras que el sodio y el calcio lo hacen en el exterior. O sea que tenemos, miren que fuera de los 4 elementos fundamentales y fuera de el azufre y el fósforo, pues tenemos unos elementos fundamentales también como son el potasio, el magnesio, el sodio y el calcio. Adicionalmente, porque nos van a ayudar a formar una serie de moléculas para mantener el equilibrio ácido básico en el interior y exterior de la célula. Bueno. Aquí les he traído, les he listado algunos de los elementos que tienen de alguna manera algunas acciones específicas. Por ejemplo, el azufre me va a ayudar a la formación de proteínas, de la CoA, el cisteína y metionina, el fósforo me va a ayudar a los procesos de obtención de energía, el magnesio me va a ayudar al procesamiento de ATP. Es muy importante este magnesio en el organismo. El calcio pues me va a ayudar a los procesos de contracción muscular, coagulación y recordemos que es un agente importantísimo en los procesos del impulso nervioso. El potasio me va a regular el ATP junto con el sodio. El cloro es el que me va a ayudar al balance de agua y adicionalmente a la producción de ácido clorhídrico. El hierro me permite todo lo que tiene que ver con la molécula de hemoglobina, o sea, adosarse a esa molécula. El yodo me va a ayudar, es un coayudante importante del sistema inmunológico. El flúor, curiosamente, me va a ayudar a que haya control de osteoporosis. El cobalto, específicamente la vitamina B12, la cobalamina, me va a favorecer la fijación de glucosa en los tejidos. El silicio va a permitir que haya elasticidad y resistencia en los huesos. El cromo, me va a ayudar a la acción de la insulina. El zinc es muy útil en procesos de cicatrización, por eso cuando hay
de alguna forma daño a nivel del tegumento, tenemos que preguntarle al paciente cómo están sus niveles de zinc o si está tomando algún suplemento con zinc. El cobre también es un coayudante muy importante del sistema inmune y el boro me va a permitir un aprovechamiento de la vitamina D. El vanadio, que de alguna forma, pues en una proporción mínima, me va a ayudar a conservar la masa muscular, reduce la fatiga y regula la actividad sodio-potasio. Hay un estadio del ser humano que no tiene cómo consumir este tipo de alimentos y de alguna forma pues tiene que empezar a tomar vitaminas y minerales o suplementos multivitamínicos. ¿Para qué? Para que haya un buen funcionamiento de los tejidos. Nosotros regularmente, o a mí regularmente me gusta solicitarle al estudiante exámenes de su química sanguínea para poder mirar cómo está en el balance de estos elementos y poder entender por qué ocurren los procesos que ocurren en cada uno de los seres humanos, por qué no mejoran o por qué sí mejoran dentro de su proceso. Bueno, a nivel molecular ya pasamos a un segundo nivel, entonces tenemos el agua que hace posible la función celular, sabemos que el agua es indispensable en todo el organismo, los carbohidratos como unión de carbono, hidrógeno y oxígeno, fundamentales en la función celular y en la producción de energía para todos los procesos, las proteínas, pues que me van a ayudar a esa unión molecular, el glucógeno como un carburante de la célula y fuente importantísima de energía a nivel celular y a nivel muscular. Los lípidos me van a ayudar a formar esas estructuras como un tipo de membranas minerales. Como vemos aquí, las moléculas son muy importantes para el funcionamiento celular. Entonces, todo siempre en un equilibrio adecuado. Ni mucho glucógeno, ni poco glucógeno, ni mucho lípido, ni poco líquido, ni mucha proteína, ni poca proteína, ni mucho carbohidrato, ni bajo carbohidrato. Con estos procesos, entonces, entendemos por qué la alimentación del ser humano debe ser balanceada en estos componentes, porque realmente necesitamos un buen funcionamiento celular. Ahora miremos en el nivel celular, entonces nos referimos al retículo endoplasmático de esa célula que me va a ayudar a la síntesis proteica y a toda la glicosilación de proteínas, el metabolismo de los lípidos, me va a detoxificar la célula y me va a ayudar a todo lo que tiene que ver con el transporte intracelular, o sea, va a ser como un vehículo, como un mensajero en el interior de las células. Y además que es importantísimo este retículo endoplasmático para que se produzca la contracción muscular. Entonces el retículo endoplasmático me tiene que funcionar adecuadamente si yo quiero que se produzcan acciones de contracción muscular. Los ribosomas me ayudan a ensamblar las proteínas a partir de la información genética. El aparato de Golgi me va a ayudar en los procesos de glicosilación de proteínas, lípidos y síntesis de polisacáridos. Los lisosomas a la posesión de hidrolasas, proteasas, nucleasas, glucosidasas, lisosimas, lipasas y fosfatasas. Viene un organelo fundamental a nivel de la célula, que son las mitocondrias, que intervienen en el ciclo de Krebs o el ciclo de Cori, la fosforilación oxidativa, y en la cadena de transportes de electrones de la respiración, o sea que va a ser fundamental para la producción de ATP, y los peroxisomas me ayudan a la detoxificación celular. Entonces, dentro de la célula, todas las enzimas deben actuar equilibradamente, debe haber un equilibrio ácido básico para mantener un pH entre 5 y 9. Para mantener esta acción enzimática, recordemos que tenemos que ir un poquito hacia la alcalinidad y menos hacia la acidez, porque la acidez me ayuda a la mayor destrucción celular. A nivel orgánico ya lo mirábamos, entonces tenemos los diferentes sistemas, el tegumentario que tiene que estar íntegro porque me va a dar protección, me va a limitar el ingreso de infecciones al organismo, el músculo esquelético movimiento, el digestivo a través de la nutrición me va a ayudar al proceso de producción de energía, el genitourinario a los procesos de desecho, el cardiopulmonar a la respiración y el neurológico a regularme todos los procesos del organismo. O sea que como vemos, esta integración del sistema de movimiento debe ser óptima y sobre todo ello yo tengo que empezar a indagar a mi paciente.
Ya a nivel de todo el organismo, cabeza, tronco y extremidades, entonces observaremos cuáles son las deficiencias, las limitaciones y las restricciones. Volvemos a un ejemplo de dolor lumbar que creo que ha sido símil a lo largo de este módulo que me ha correspondido a mí, porque es una patología de altísima frecuencia en las poblaciones que manejamos. Entonces vamos a ver este dolor lumbar, vamos a mirar que la estructura que está afectada en el paciente es el piriforme, la función que está alterada es la fuerza muscular, el ama de columna y cadera, la limitación en la actividad comprometida, en los cambios de posición en la cama, desplazamiento a largas distancias y restricción en la participación en actividades como bailar. Quiere decir que aquí ya después de una evaluación yo pude detectar estos aspectos, que con estos aspectos yo ya puedo emitir mi diagnóstico fisioterapéutico. Pero entonces más que eso vamos a ir más allá. Resulta y acontece que cuando yo logro integrar el estado de salud por niveles de mi paciente con el plan de intervención, entonces entenderé cuál es la verdadera justificación. Si hay un dolor lumbar, no va a haber una adecuada oxigenación a esos tejidos. Entonces, por ende, va a haber un déficit de oxígeno en ese tejido. El tejido está rígido, está endurecido, está fatigado, hay falta de elasticidad, hay rigidez y eso lo veíamos con la limitación del ama en columna y cadera, y entonces ese déficit de oxígeno pues va a afectar todo mi tejido y yo desde el nivel atómico debo empezar a trabajar. Por eso es importante, o la actividad que yo propongo para mejorar el déficit de oxígeno son ejercicios de respiración, técnicas manuales y modalidades. Técnicas manuales que me aumenten el flujo sanguíneo, porque se sobreentiende que cuando yo aumento el flujo sanguíneo va a haber mayor disposición de oxígeno a los tejidos. Igual modalidades que me aumenten la irrigación sanguínea a la zona. A nivel molecular, pues si hay déficit de oxígeno, ese tejido está deshidratado, está rígido, pues va a haber disminución de agua y entonces empezamos a ver aquí la correlación. Las actividades que se proponen son técnicas manuales y modalidades. ¿Por qué? Porque resulta que a nivel del sistema circulatorio, uno de los grandes componentes de la sangre es el agua y entonces necesitamos activar la circulación. ¿Y cómo la activamos? Pues con técnicas manuales y modalidades. De ahí entonces voy entendiendo por qué es que hago lo que debo hacer. A nivel celular voy a tener una alteración del metabolismo de la mitocondria. No hay realmente una gran producción de ATP y está afectado el proceso respiratorio, por eso también se da el déficit de oxígeno. Entonces yo propongo como actividades ejercicios respiratorios y el ejercicio terapéutico aeróbico, porque necesito mayor producción de oxígeno. Ahora bien, a nivel ístico, pues me encuentro con el dolor, ¿sí? Hablábamos de la función, recuerden, ístico, función y todo el organismo, actividad. Ístico, función, entonces voy a tener un paciente con dolor, con contractura. ¿Qué voy a hacer para mejorar esa situación? Pues técnicas manuales, modalidades físicas, relajación y ejercicio terapéutico para realmente mover el tejido. Y a nivel de todo el organismo, pues lo que estamos encontrando es una alteración postural, una alteración en la movilidad, una restricción en la participación, y entonces cuando yo tengo todos estos aspectos, pues yo propongo como actividad el ejercicio terapéutico enfocado al baile, porque es la restricción que está causando en el paciente, esta restricción de la participación y adicionalmente la limitación en la movilidad. Entonces ya veíamos cuando hacíamos el plan de interacción terapéutica, mirábamos que lo hacíamos para estructuras, si yo podía mejorar la estructura, que lo hacíamos para función, que íbamos a hacer si yo podía mejorar la función, lo hacíamos para actividad, que íbamos a hacer para mejorar esa actividad, y lo hacíamos para participación, para mejorar esa restricción en la participación.
Pero ya empezamos a integrar el estado de salud por niveles, donde el estado de salud por niveles es el que me va a dar las herramientas para que yo justifique el por qué hago esas actividades y no hago otras. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esa justificación, pues yo digo, bueno, desde el punto de vista atómico, entonces, ¿qué me pasa? Y cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Entonces, si sabíamos que faltaba oxígeno, pues entonces necesito mejorar la oxigenación y aquí tenemos las mismas actividades que me había propuesto. Igual, a nivel molecular, la molécula de agua es la que está faltando y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer y para qué? Pues para mejorar la circulación. A nivel celular, veíamos que había una alteración en la mitocondria, nos faltaba oxígeno, nos faltaba producción de ATP, entonces, ¿qué pasa en esa célula? ¿Cómo voy a trabajar para que mejore esa situación? Entonces, aquí tengo la justificación. Desde el punto de vista ístico, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa al paciente? ¿Cómo lo voy a trabajar y para qué? Necesito disminuir el dolor y relajar la contractura. Y finalmente, en limitación en actividades y restricción en la participación, ¿qué le pasa al paciente? ¿Cómo lo voy a trabajar y para qué? Pues específicamente para mejorar su postura y facilitar su participación. Entonces, cuando yo hablo del estado de salud por niveles, la justificación de mi plan de interacción terapéutica deberá ir en consonancia con el estado de salud por niveles. Pero adicionalmente hay un sexto estado de salud por niveles que quizás no hemos hablado y es el nivel de las emociones y cómo esas emociones se ven reflejadas en el cuerpo. Y cuando la emoción no se expresa, entonces el cuerpo duele y ahí sí que nos cuesta un mayor trabajo poder orientar nuestro plan de intervención. Entonces no se nos puede olvidar un sexto nivel de estado de salud por niveles que son las emociones y debemos incluir un trabajo de emociones dentro de nuestro plan de interacción. Muy bien, entonces respecto a esto y a este proceso, yo tengo que también ir en consonancia con la literatura y mirar, bueno, ¿qué dicen las guías respecto al dolor lumbar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque de pronto yo digo, no, yo voy a dejar a mi paciente quieto, pero resulta que las guías me dicen que se hace combinación con drogas para el dolor bajo de espalda. Otras guías me dicen que el ejercicio es ideal para dolor bajo de espalda. Otras guías me dicen que mire que la acupuntura es la que sirve. Otras guías me dicen que se hacen intervenciones en el trabajo para trabajadores, en el puesto de trabajo, o sea que me están diciendo el trabajador no se incapacita, sino que usted lo interviene en el puesto de trabajo. Otros me dicen que lo mejor es el ejercicio, otros me dicen que el ejercicio en adultos mayores para el dolor bajo de espalda, otros me dicen que el ejercicio es ideal para dolor bajo de espalda no específico, otros hablan de un método para dolor crónico de espalda, como es el método de Mackenzie. Entonces yo tengo que decir, bueno, yo entro en mi plan incluido ejercicio. Y la literatura dice que hay que hacer ejercicio y me muestra una serie de protocolos y de ejercicios, porque aquí miren, todo es protocolo, 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 y acá protocolo y protocolo. O sea que si la literatura me está informando que hay unos protocolos, pues entonces yo voy y utilizo este tipo de protocolos. Bueno, estas son algunas de las referencias consultadas y la idea del trabajo que ustedes van a hacer sobre el mismo caso que mirábamos del paciente o que les dejé el paciente con la hernia L5S1. Sobre ese paciente, entonces vamos en un nuevo formato a consolidar el estado de salud por niveles y sobre ese estado de salud por niveles vamos a hacer la debida justificación. Muchísimas gracias, ha sido un placer orientarles este primer módulo de todo lo que tiene que ver con la práctica en fisioterapia osteomuscular en los aspectos del módulo
introductorio a nuestra práctica.